2. El espiritismo. Al pasar por una librería, vi una obra de Allan Kardec. Entré a comprarla y me encerré por leerla. Era la tabla de salvación que encontré en el océano. En el océano de mis sufrimientos para aferrarme a ella. Aquella filosofía no me era nueva, la había leído de estudiante. Hasta entonces llegaba a sentirla. Me convertí en un espiritista sincero, más aún, fanático en cuanto a la belleza de sus doctrinas. Me consolaba, me levantó el ánimo aquella filosofía, pero desde el primer momento me chocó la práctica. Jamás llegué a evocar a aquel ser a quien tanto había amado, mi madre, pues la intuición, la razón me decían que aquella santa debía estar localizada en regiones superiores, más puras, y que no hacía bien en atraerla a esta miseria tierra, a esta mísera tierra y comunicarla, obligándola a hacer manifestaciones inferiores, como mover las patas de una silla, de una mesa en los círculos espiritistas. La lógica de la doctrina espírita me convirtió en un espiritista convencido. Y como la muerte de mi madre me había insinuado en estas ideas, a ella la había inmortalizado en mí. Cuando evocaba sus recuerdos, sus consejos, la sentía vibrar en mí mismo. Esa es la verdadera comunicación espiritual. 3. La teosofía. Animado a propagar la filosofía que me había consolado, fundé con varios amigos y redacté una revista que llamamos El Reflejo Astral. Al estar expuesto en las librerías, uno de sus números, se me presentó un día un señor de Barcelona, el cual me felicitó por propagar estas ideas en un país donde el fanatismo religioso ejercía aún su influencia. Ofreció obsequiarme varias obras, ofrecimiento que cumplió, pues a los 2 meses recibí por correo, después de la muerte de León Denis y la doctrina secreta de Blavatsky, la amabilidad del doctor León, con el cual nos hemos encontrado aquí en México, otra vez, después de tantos años, pues viaja actualmente por uno de los estados del norte. Me hizo admirar nuevos horizontes. Ya no solo se interesaban en estos asuntos mis sentimientos, mi corazón, los argumentos científicos tan sólidos que empleaba Blavatsky hicieron que tomara parte mi cabeza. El espiritismo había sido en mí, como en casi todos sus adeptos, cuestión de impresionalismo. Vi que tiene una filosofía hermosa, argumentos sólidos, aspectos científicos, cuyo estudio he visto más tarde. Es más fácil bajo la luz del ocultismo. La práctica de la mediumnidad, además de ser ridícula, es profundamente inmoral el mediumnismo. Aquí en México funge como espíritu familiar, en la mayoría de los centros, el benemérito de la patria, licenciado don Benito Juárez. Y da pena ver cómo a esa gran lumbrera que dirigió tan sabiamente los destinos de este país se ve encargado de buscar objetos perdidos. Por fortuna que el espíritu de Juárez solo existe en la imaginación de los espíritus ignorantes, que faltos de conocimiento de las leyes que rigen los fenómenos psíquicos, pueden en la mayor parte de las ocasiones poner en relieve su irreflexión, pero no evocar como se debe. Yo, y conmigo millares de iniciados en el ocultismo, no negamos la realidad y posibilidad de todos los fenómenos que pregona el espiritismo. Y en mi primera conferencia veréis mis opiniones a este respecto. La diferencia que existe entre los espiritistas y los ocultistas es que los primeros se valen de medios o instrumentos para ponerse en contacto con el plano astral de los espíritus. Y nosotros somos todos mediums especiales.
Mediums, pero no pasivos, inconscientes, ni manejados por guías, sino activos, conscientes, que en vez de tratar de atraer los seres, salvo casos especiales, nos trasladamos conscientemente donde ellos están. La obra de Blavatsky me indujo a suspender la publicación de la revista, de El Reflejo Astral. En aquellos tiempos habían dejado preocupada la atención pública a los fenómenos del conde de Serac, y formábanse tres partidos. Los primeros atribuían las demostraciones de Serac a pura superchería. Los segundos veían en el señor conde un gran iniciado, y los últimos, si bien aceptaban que algunos fenómenos del señor Serac estaban al abrigo de todo fraude, en otros se había comportado como un prestidigitador, y ese prestidigitador de circo, me decía yo, al contemplar aquella divergencia de opiniones, que para juzgar estos hechos es menester estudiar, conocer a fondo el asunto,